Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 289. Stanley miró por primera vez a Matthew antes de agregar en voz baja. El fondo de 10.000 millones será en forma de inversión directa. Una vez que participe en la conferencia médica, tendrá que ofrecer el fondo en la conferencia médica como los recursos médicos de Eastcliff. En caso de que pierda en la conferencia médica, una parte de ese dinero será incautada por los otros 5 estados, junto con la opresión de la familia Hughes. Es muy probable que el fondo de 10.000 millones se vaya por el desagüe al final. Por lo tanto, creo que será un desafío intentar que la gente invierta en la asociación. Matthew parecía aún más preocupado porque nunca había esperado que el método de Stanley acabara siendo cada vez más extenuante. Al ver que Matthew guardaba silencio, Stanley habló de repente. Señor Larson, si realmente ha decidido hacer esto, puedo ofrecerle una inversión de 500 millones. Conseguiré el dinero poniendo a Carlson Pharmacy como garantía del banco. Señor Larson, tendrá todo mi apoyo aunque tenga que vender todos mis activos. Matthew se sintió profundamente conmovido por Stanley. Para ser franco, Stanley realmente confiaba mucho en él. Según la riqueza que poseía Stanley, 500 millones era el máximo que podía asignar para la inversión y probablemente tuvo que tomar préstamos para obtener efectivo. Si Matthew fue derrotado en la conferencia médica, Stanley también podría estar en bancarrota. Matthew asintió con la cabeza en agradecimiento. Presidente Carlson, recordaré su amable gesto. Encontraré formas de reunir el resto del fondo. Después de despedirse de Stanley, Matthew fue a visitar a Timothy, quien acordó ofrecer una inversión de 2.000 millones para apoyar a Matthew de manera muy decisiva, junto con lo que Stanley había ofrecido. Matthew tenía un total de 3.500 millones en este momento. A continuación, se dirigió a visitar a Billy. Con mucha confianza en su sólida base financiera, Billy le pidió a Matthew que intentara buscar más inversores primero porque al final le ofrecería la cantidad que le faltara. Matthew exhaló un suspiro de alivio. Con todo, estaba realmente impresionado por cuánto confiaban en él esos 3. Después de hacer un cálculo en su mente, calculó que podría obtener otros 500 millones de Cunningham Pharmaceuticals y con eso tendría un total de 4.000 millones. En otras palabras, Billy tuvo que desembolsar otros 6.000 millones para elevar el total a 10.000 millones. Matthew se sintió un poco resignado por esto. Aunque Billy confiaba mucho en su habilidad médica, desembolsar una suma de 6.000 millones de una vez fue muy desafiante. Y fue una apuesta arriesgada incluso para Billy. Justo cuando se estaba rompiendo el cerebro en busca de soluciones, Liane lo llamó para invitarlo a su oficina a charlar. Matthew corrió a Creative Cloud Group y vio a la secretaria de Liane esperándolo cuando llegó al edificio. En lugar de llevarlo a la habitación de Liane, ella lo llevó a una habitación aislada ubicada en el estacionamiento del sótano. Matthew estaba desconcertado y se preguntó qué haría Liane esta vez. Inmediatamente después de entrar en la habitación, la primera persona que vio no fue a Liane, sino al viejo maestro Jackson, cuyo primer nombre era Connor. El hombre parecía haber envejecido mucho en los últimos 2 días porque se veía frágil con la espalda encorvada. Matthew examinó sus alrededores con asombro y no encontró a nadie más en la habitación. Señor Larson, no tienes que mirar a tu alrededor porque tú y yo somos los únicos aquí. Connor habló con una voz profunda pero débil. Sintiéndose dudoso, Matthew preguntó. Entonces, ¿eres tú quien quiere conocerme? Connor asintió lentamente y dijo. Puedes pensarlo de esa manera, señor Larson.
Por favor, tome asiento. Tan pronto como Matthew se sentó, la secretaria salió de la habitación y cerró la puerta. Viejo maestro Jackson. ¿En qué puedo ayudarlo? Connor tosió varias veces antes de murmurar. Señor Larson. ¿Sabes cuánto ha pagado mi familia esta vez? Matthew frunció el ceño y respondió. Viejo maestro Jackson. No veo por qué me está diciendo esto. No creo que esto tenga nada que ver conmigo. Connor se rió amargamente y contó. Ayer, el maestro Jackson y yo hicimos un viaje a Eastshire planeando hablar con los Hughes. Pero ¿sabes qué? Ya capturaron a mi hijo y a mi nuera. ¿Qué son los padres de Zachary? El corazón de Matthew dio un vuelco. Iba a estar expuesto pronto. Capítulo 290. Los ojos de Connor se enrojecieron mientras contaba su historia. Los dos ya estaban en mal estado cuando estuve allí. Mi hijo, que tenía todo el cuerpo cubierto de sangre, fue arrojado a un charco de barro lleno de hormigas que se arrastraban por todo su cuerpo. En el momento en que me vio, me suplicó con tanta fuerza que lo matara. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro cuando llegó a esa parte porque le dolía. Después de una fuerte inhalación, se secó las lágrimas y continuó. En cuanto a mi nuera, le cortaron todas las extremidades antes de meterle el torso en un frasco. Los Hughes la alimentaron con medicamentos para mantenerla viva y sobria para que pudiera experimentar todo el dolor y la tortura. Matthew frunció el ceño ante la crueldad de los Hughes al buscar venganza. No es de extrañar que ninguna de las 10 grandes familias de Eastcliff tuviera las agallas para enfrentarse a ellos. Parecía que de hecho los había subestimado. Sin embargo, en realidad sirvió como un recordatorio para que Matthew se tomara esto más en serio. Esto ya no era solo una competencia en los negocios con los Hughes. Si resultaba ser el perdedor esta vez, definitivamente terminaría muy mal. Connor murmuró. En ese momento, me arrodillé frente al maestro Hughes rogándole que dejara ir a mi hijo y a mi nuera. Pero él me ignoró y continuó charlando conmigo felizmente. Vi cómo mi hijo y mi nuera pasaron por la tortura durante todo el día. Por la noche, el maestro Hughes me entregó un cuchillo y me pidió que matara a mi hijo yo mismo como compensación por su familia. ¿Sabes qué? En el momento en que apuñalé la daga en el pecho de mi hijo, en realidad se veía tan agradecido de haber sido liberado de la miseria en lugar de verse dolido. Eso no fue todo. Al final, arrojaron sus cuerpos a una jauría de perros y tuve que presenciar cómo sus cuerpos eran devorados por los animales. Connor se atragantó con sollozos en ese momento. Fue entonces cuando Matthew se dio cuenta de por qué Connor había envejecido tanto en solo 2 días. Viejo maestro Jackson, ¿qué quieres que haga por ti? Preguntó Matthew, después de secarse las lágrimas de su rostro. Connor explicó. Los Hughes nos exigieron que les entregáramos el 70% de nuestro negocio. No hay vuelta atrás para mi familia en este momento. Señor Larson, he decidido hacer todo lo posible para luchar contra ellos. Sin embargo, no somos lo suficientemente fuertes para hacer eso por nuestra cuenta. Así que me gustaría trabajar contigo. Sé que ha estado tratando de recaudar fondos recientemente y mi familia está dispuesta a ofrecerle una suma de 3.000 millones para apoyarlo. Completamente. Matthew estaba atónito porque nunca había pensado que Connor realmente le ofrecería algo así. Sabiendo bien que Connor era un hombre muy astuto y astuto, Matthew estaba seguro de haber adivinado que estaba involucrado en el incidente. Bajo tal circunstancia, era razonable que detestara a Matthew. ¿Por qué querría trabajar con él en su lugar? Había trampas ocultas en su oferta. Justo cuando Matthew estaba sumido en sus pensamientos, recibió una llamada de Tiger. Matthew, que estaba desconcertado por la llamada, lo contestó y la voz ronca de Tiger llegó desde el otro lado de inmediato. Señor Larson, te he defraudado. Matthew, alarmado,
Preguntó con ansiedad. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Con voz temblorosa. Tijer le respondió. Algo le pasó a Julián. Su coche fue atropellado por un camión enorme cuando iba a recoger a su hija. Matthew sintió como si su cerebro se atascara de repente y algo casi explota en su cabeza. Ese era su mejor amigo. ¿Cómo pasó? Matthew cuestionó en un tono sombrío. Después de respirar profundamente, Tijer habló en voz baja. Creo que los Hughes fueron los culpables. Esta mañana, algunas personas de su familia vinieron a Welnicerbari y se ofrecieron a vendernos algunas hierbas chinas. Pero Julián rechazó su oferta. Por eso, le advirtieron que tuviera cuidado y entonces se produjo el accidente. Señor Larson, lo he defraudado. No me las arreglé para proteger a Julián. Matthew apretó los puños con fuerza para enterarse de que, una vez más, los Hughes eran los culpables del accidente. Travis Hughes. Me aseguraré de que no puedas salir con vida de East Cliff. Gritó. Capítulo 291. Haciendo todo lo posible por reprimir la furia en su interior, Matthew preguntó en un tono sombrío. ¿Cómo está ahora? La ambulancia ya lo ha llevado al hospital. Pero no tengo ni idea de los detalles. Estoy de camino al hospital ahora. Respondió Tiger. ¿Qué hospital? El hospital en el que estás trabajando. Matthew le colgó y corrió al hospital sin dudarlo. Cuando llegó al lugar, pudo ver a Tiger y algunos de sus hombres parados fuera de la sala de operaciones desde lejos. ¿Cuál es la situación ahora? Matthew preguntó con ansiedad. Con voz temblorosa. Tiger respondió. La niña está bien porque Julián la protegió con su cuerpo cuando ocurrió el accidente. Pero su condición es algo crítica. Los médicos todavía están tratando de rescatarlo. Sin decir una palabra más, Matthew abrió la puerta de la sala de operaciones y entró. Donde el señor Harrison estaba ocupado realizando la operación. No había duda de que el señor Harrison estaba allí para ayudar. Considerando que Julián era amigo de Matthew, Matthew observó el estado de Julián y descubrió que estaba gravemente herido. Si no fuera por el señor Harrison, ya podría haber fallecido. Sin embargo, al menos todavía estaba vivo ahora, lo que significaba que todavía había esperanzas de traerlo de regreso. Después de dejar escapar un suspiro para aclarar su mente, Matthew inmediatamente se puso a trabajar y ayudó a estabilizar él mismo la lesión de Julián. Junto con el señor Harrison, los dos pronto llevaron a Julián a través de la etapa crítica. Luego, Matthew sacó una mini píldora rejuvenecedora que había preparado recientemente y se la alimentó a Julián. Debido al accidente, todos los órganos del cuerpo de Julián resultaron heridos. La mini píldora rejuvenecedora podría nutrir sus órganos y ayudarlo a recuperarse rápidamente. Después de que Matthew se limpió, salió de la sala de operaciones. Tiger, que estaba parado afuera con un grupo de sus hombres, se disculpó con una mirada de remordimiento. Señor Larson, lamento no haber podido proteger bien a Julián. Matthew le hizo un gesto con las manos y aclaró. Esto no tiene nada que ver contigo. Nunca había esperado que la gente de la familia Hughes se atreviera a llevar a cabo algo como esto a plena luz del día. Parece que ya es hora de que tenga un cierre con la familia Hughes. Tiger, me temo que estarás más ocupado en los próximos días. Por favor, envía a algunos de sus hombres a vigilar aquí, así como a la casa de mi esposa. Porque me preocupa que la familia Hughes pueda volver a hacer travesuras. Tiger asintió de inmediato y prometió. Señor Larson, no se preocupe. Enviaré a todos mis hombres para mantenerlos a salvo de ahora en adelante y si algo malo vuelve a suceder, te ofreceré mi vida. Matthew asintió lentamente hacia él. Con Tiger,
que podría ofrecer protección a sus seres más cercanos. Podría evitar preocuparse por ellos. Ahora debería centrar su atención en lidiar con Travis Hughes. Se dirigió de regreso a Cloud Creative Group donde Connor todavía lo estaba esperando. Después de entrar en la habitación, Matthew fue directo al grano y preguntó: «Viejo maestro Jackson, ¿por qué me eligió a mí?». Connor respiró hondo antes de responder: «Señor Larson, debo estar mintiéndote si te digo que te elegí porque vi el potencial en ti. Te elegí simplemente porque no tengo otra opción. Las 10 familias más grandes de East Cliff pueden ser amistosas entre sí en la superficie. Pero de hecho, estamos divididos. Aunque mi familia todavía sobrevive. Las otras 9 familias ya han comenzado a discutir cómo compartir el pastel de mi negocio familiar. Por otro lado, el maestro Newman es el único hombre en East Cliff que es capaz de competir con los Hughes. Pero no puede convertirse en enemigo de ellos. En este momento, eres el único en todo East Cliff que tiene una disputa con los Hughes y que está luchando con ellos. Por lo tanto, eres mi única opción». Matthew asintió lentamente con la cabeza porque encontraba creíble su declaración. Connor luego murmuró: «Señor Larson, puede que haya habido algún malentendido entre mi familia y tú. Pero eso ya no importa ahora. Esta vez, tú y yo estamos en el mismo barco para vengarnos de los Hughes. No espero que me paguen o me recompensen por el dinero que les voy a ofrecer como inversión porque solo quiero que me ayuden a salvar mi negocio familiar. Mi empresa familiar existe desde hace un siglo y no puedo permitir que se destruya en mis manos». Mientras hablaba, de repente se puso de rodillas y declaró: «El destino de nuestra familia está en sus manos. Señor Larson, no me quedan muchos días ahora y solo deseo que el señor Larson pueda ayudarnos. Si mi familia logra superar esto y sobrevivir, estaremos dispuestos a trabajar para usted sin ninguna queja». En lugar de responderle de inmediato, Matthew miró a Connor y de repente preguntó: «¿Por qué la señorita Sandel está relacionada con esto?». Connor respondió en voz baja: «Aunque ahora soy un hombre cegado por la codicia, hice algunas acciones amables hace años. En el momento en que su familia derrocó a la señorita Sandel, le ofrecí su ayuda por bondad. Fue ella quien me ayudó a organizar esta reunión de hoy». Matthew asintió lentamente. No confiaba en Connor. Pero las cosas eran diferentes si Liane estaba involucrada en esto. No era porque Matthew confiara en ella, sino porque ella todavía lo necesitaba para salvar la vida de su hija y la de su mejor amiga. Por lo tanto, estaba seguro de que Liane no lo sabotearía. En este caso, es un trato. Contribuirás con 3.000 millones para mí y uniremos fuerzas para lidiar con los Hughes, anunció Matthew. Connor, quien estaba eufórico al escuchar eso, le dio las gracias de inmediato. «Muchas gracias, señor Larson». Matthew asintió con la cabeza antes de mirar hacia la puerta. «Señorita Sandel, ¿por qué no entra y se une al chat ya que está aquí?». Una risa vino de algún lugar fuera de la puerta antes de que Liane, que vestía un atuendo completamente blanco, empujara la puerta para abrirla y entrara. «Señor Larson, parece que realmente no puedo ocultarte ningún secreto. Para ser honesto, lamento mucho haberte pedido que estuvieras aquí tan apresuradamente sin avisarte con anticipación. Es porque no estoy en posición de interferir con las cosas entre los Jackson y tú. Por lo tanto, pensé que debería dejar que el viejo maestro Jackson discuta su plan contigo directamente para que puedas decidir qué hacer por tu propia voluntad». Matthew asintió con aprobación porque pensó que estaba bien que ella hiciera esto. Si ella estuviera allí justo ahora para expresarlo con palabras por el bien de Connor, el juicio de Matthew se habría visto afectado porque tenía que considerar sus sentimientos. «Señor Larson, ¿puedo invertir
500 millones en su asociación médica. Su oferta pilló a Matthew por sorpresa porque nunca se le había ocurrido que Liane realmente quisiera participar en esto. Señorita Sandel. Esta vez nos enfrentamos a doctores excelentes de los 6 estados y su dinero podría irse por el desagüe al final. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó Matthew. Liane agitó las manos con desdén de inmediato y confirmó. No hay necesidad de pensar en eso, señor Larson. Solo puedo ofrecer 500 millones principalmente porque no tengo mucho dinero en efectivo disponible en este momento. De lo contrario, ni siquiera dudaría en invertir 10.000 millones porque tengo plena confianza en su habilidad médica. Connor se sorprendió al escuchar eso. Liane le había hablado de las excelentes habilidades médicas de Matthew antes. Pero él no tenía idea de que ella realmente confiaba tanto en sus habilidades médicas. Después de dejar Cloud Creative Group, Matthew hizo un cálculo. Con los 500 millones de Stanley, los 2.000 millones de Timothy, los 3.000 millones de los Jackson, los 500 millones de Liane junto con los 500 millones de Cunningham Pharmaceuticals. Ya había reunido 500 millones en total. Solo necesitaba otros 500 millones de Billy para tener un total de 10.000 millones. Llamó a Billy, que fue tan decisivo que se ofreció a invertir 500 millones de inmediato, lo que llevó el fondo de Matthew a un total de 12.000 millones. Matthew quedó desconcertado por su oferta. De hecho, Billy era diferente en su forma de hacer las cosas en comparación con la gente común. Todo el dinero fue transferido a su tarjeta bancaria esa noche. Luego corrió a Cunningham Pharmaceuticals para encontrarse con Sacha y discutió su plan con ella. Sin revelarle nada sobre sus habilidades médicas. Solo le dijo que era para una inversión. Sacha acordó desembolsar los 500 millones sin dudarlo porque confiaba en él por completo. Por supuesto, Cunningham Pharmaceuticals en realidad no desembolsó 500 millones. Como Matthew tenía la suma de compensación de 300 millones de los Jackson, Cunningham Pharmaceuticals solo necesitaba invertir otros 200 millones. Después de preparar el dinero, Matthew llamó a Stanley para informarle que comenzara a manejar el procedimiento de administración que siguió a continuación. La conferencia médica se llevaría a cabo 3 días después. Como Stanley lo estaba manejando él mismo, 3 días fueron suficientes para completar todo lo que se requería para poner en marcha la asociación. Matthew fue al hospital a trabajar como de costumbre a la mañana siguiente. Tan pronto como entró en la oficina, vio a James y los demás sentados dentro. Su corazón dio un vuelco mientras se preguntaba qué había sucedido de nuevo. Lo cual fue lo suficientemente grave como para traerlos aquí. Demi. ¿Quién fue la primera en notarlo?, gritó. Está aquí. Ese cabrón está aquí. Ellen se volvió loca como una bestia furiosa. Matthew. Cabrón. ¿Cómo te atreves a intentar sabotear a mi hija? Porque le pidió un préstamo de 200 millones para usted. Estás intentando que la maten. Ella gritó. Capítulo 292. Matthew se quedó estupefacto porque no le pidió a Sacha que pidiera un préstamo de 200 millones. Mamá. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo sacó el préstamo?, preguntó ansiosamente. No puedo creer que sigas tratando de hacerte el tonto. Debo enseñarte una lección. Él enchilló y levantó uno de sus brazos en un intento de slap Matthew. Matthew rápidamente esquivó su ataque y suplicó. Mamá. Cálmate y habla conmigo. ¿Qué está pasando? Ellen no dejó de abalanzarse sobre Matthew mientras gruñía. Detente ahí mismo. Será mejor que te detengas ahí ahora mismo. Solo uno de nosotros sobrevivirá hoy. Impida que se mueva. Liam inmediatamente se acercó y estiró ambos brazos para evitar que Matthew se moviera. Con una sonrisa astuta en su rostro. No podía esperar a ver a Matthew siendo golpeado por Ellen.
Matthew no se atrevía a ser físico con Ellen. Pero no necesitaba tener cuidado con Liam. Golpeó su cuerpo contra el de Liam fingiendo tropezar. Lo que hizo que Liam se derrumbara en el suelo y la sangre brotara de su cabeza. Demi inmediatamente ayudó a Liam a ponerse de pie antes de soltar un chillido de furia. Matthew. ¿Cómo te atreves a lastimar a mi esposo? Voy a matarte. Con eso. Tomó un vaso de la mesa y avanzó hacia Matthew. En ese momento, varios agentes de seguridad irrumpieron en la habitación y sometieron a Ellen y Demi directamente. El hombre que dirigía el grupo era Casey Fleming, quien fue interrogado por el director del hospital durante varios días después de que Demi lo delatara por soborno. Como había guardado rencor durante mucho tiempo a los Cunningham, no había duda de que no los trataría con demasiada amabilidad cuando los volviera a ver en el hospital. ¿Qué diablos están haciendo? Fíjelos a todos ahora. Solo golpéalos si se atreven a volverse físicos de nuevo. Asumiré la responsabilidad si pasa algo. Varios agentes de seguridad que parecían intimidantes empujaron a Ellen y Demi al suelo y las mantuvieron allí presionándolas con los pies. Los dos no podían liberarse de su agarre por mucho que lo intentaran. James preguntó frenéticamente. ¿Qué están haciendo? Deja que mi esposa y mi hija se vayan. O llamaré a la policía. Casey se burló. ¿Estás seguro de que quieres llamar a la policía? Estaba a punto de hacer eso. Tengo derecho a evitar que agredáis a un hombre en el hospital. Veamos quién será arrestado si la policía está aquí. James se quedó perplejo de inmediato porque de hecho habían comenzado a agredir a Matthew tan pronto como estuvieron aquí. Si llamaban a la policía, el hospital no sería responsable. Mientras que él y su familia podrían ser enviados al centro de detención y retenidos allí durante varios días. James miró a Matthew y le preguntó. Matthew, vas a ver cómo intimidan a tu suegra y a tu cuñada sin hacer nada para ayudar. Todavía puedes considerarte un hombre. Matthew se quedó sin palabras. No dijiste nada cuando los dos intentaron agredirme. Ahora que mi colega está tratando de hacerme justicia, esperan que les ofrezca ayuda. ¿Por qué iba a hacer que los liberaran? Para que me sigan pegando. Sin responder a James, Matthew miró a Casey. Casey entendió lo que quería decir de inmediato. Después de todo, no era apropiado que Matthew los criticara porque eran su familia. Por lo que necesitaba la ayuda de Casey para manejar esto. Casey miró por primera vez a James y lo reprendió con voz gélida. Viejo. Será mejor que te portes bien también. Cualquiera en el hospital debe cumplir con sus reglas. Si continúas maldiciendo a Matthew sin ningún motivo, llamaré a la policía y haré que te arresten también. Pareciendo alarmado con la boca bien abierta, James se disuadió de hacer más comentarios al final. Al ver que Casey estaba a punto de llamar a la policía, Ellen suplicó rápidamente. Director Fleming. Por favor. No se enoje. De hecho, cometimos un error esta vez y lo siento. ¿Por qué no nos dejas ir primero? Prometemos que no lo haremos de nuevo. Casey miró a Matthew, quien asintió levemente. De hecho, lo único que quería era darles un susto y no era su intención llamar a la policía y hacer que los arrestaran. Fue entonces cuando Casey asintió y dijo. Ya que se han disculpado, les daré a todos otra oportunidad. Déjalos ir. Sin embargo, estaremos esperando afuera. Ustedes son bienvenidos a tener una discusión. Pero si alguno de ustedes decide hacerse un examen físico, los oficiales de nuestro departamento de seguridad no serán fáciles con ustedes. Casey saludó a los oficiales de seguridad y los sacó de la habitación con él. Ellen y Demi parecían humilladas mientras intentaban levantarse, dejando escapar un chillido. Ellen estaba lista para avanzar hacia Matthews Lapel de nuevo. La puerta se abrió de inmediato y Casey asomó la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Vas a Lapel de nuevo? Ellen adoptó su mejor comportamiento de inmediato porque no tenía ganas de que la volvieran a pisar.
James y Ellen. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Matthew. Ellen lo confrontó con los dientes apretados. Matthew. Deja de hacerte el tonto con nosotros. Le pediste dinero a Sacha para una inversión. No tiene idea de que la empresa está atravesando una crisis. Con el fin de recaudar 200 millones. Sacha cargó todas las acciones de la empresa al banco para obtener el préstamo. Si no paga el préstamo, no solo perderá la empresa, sino que también será enviada a la cárcel. Solo estarás satisfecho si Sacha pierde todo y nuestra familia se separa. Capítulo 293. Matthew se quedó atónito. No poseía la empresa más de 1.000 millones de efectivo en su cuenta. Aunque hubo un grupo de clientes que cancelaron sus pedidos. Sus reembolsos solo se procesarían 15 días después de acuerdo con las reglas. Por lo tanto, Matthew estaba seguro de que la empresa todavía tenía 1.000 millones en su cuenta. Mamá. Realmente necesitaba dinero para una inversión y la empresa tenía suficiente efectivo para eso. ¿Por qué necesitaba pedir un préstamo?, Matthew preguntó con curiosidad. James le rugió enojado. Eso es una mierda. Parece que realmente no tienes idea de la situación actual de la empresa. Sabe que los pedidos por valor de 3.000 millones que tenía la empresa antes de esto han sido cancelados. Esos peces gordos nos obligaron a reembolsar su depósito anticipadamente. Por lo que la compañía solo tiene más de 1 millón en su cuenta en este momento. Entonces dime, ¿de dónde diablos consiguió Sacha 200 millones? Matthew estaba confundido en cuanto a por qué no se le informó sobre esto. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo pidieron esas personas cancelar sus pedidos? Muchos de ellos provienen de otros estados. Por lo que no tienen que seguir las instrucciones de la Unión Farmacéutica. ¿Por qué querrían cancelar sus pedidos? James espetó enojado. Matthew. Deja de hacerte el tonto con nosotros porque no creo que no sepas nada sobre esto. Entonces, ¿qué pasa si son de otros estados? Los Hughes tienen tratos con todas las familias famosas en los 6 estados del sur que tienen negocios en la industria médica. Los Hughes son capaces de hacer que todas las empresas médicas de los 6 estados del sur eviten Cunningham Pharmaceuticals. Nuestra empresa podría haber tenido un mayor éxito con los 3.000 millones de pedidos que logramos tomar con un gran esfuerzo. Si no fuera por usted quien nos trajo la desgracia al ofender a los Hughes, nuestra compañía no estaría en esta situación. Matthew frunció el ceño porque estaba sorprendido por la magnitud del poder que tenían los Hughes. Además, se dio cuenta de que eran muy duros en la forma en que hacían las cosas. De hecho, habían movido tantos hilos solo para sabotear Cunningham Pharmaceuticals. James y Ellen. Realmente no sabía nada de esto. Llamaré a Sacha ahora y le diré que ya no necesito el dinero. Matthew sacó su teléfono y llamó a Sacha. Pero ella inmediatamente le colgó sin decir nada. Mientras tanto, James y Ellen lo miraron sin pestañear. ¿Qué dijo Sacha? Ella estuvo de acuerdo con eso. ¿Qué debemos hacer con el préstamo? El interés que se cobra por un préstamo de 200 millones debe ser asombroso. Matthew. Aunque Sacha no tiene que darte el dinero para la inversión ahora. ¿Cómo debemos lidiar con los intereses? Ellen gritó a todo pulmón. Abrumado por un sentimiento de culpa. Matthew aseguró. Ellen iguala. No te preocupes porque yo me ocuparé del interés. Demi se burló de él de inmediato. Acabas de decir que volverías a lidiar con eso. ¿Sabes cuánto puede ser el interés por un préstamo de 200 millones? Veo que realmente se ha considerado a sí mismo como una especie de pez gordo después de convertirse en el jefe de un departamento en el hospital. Puedes manejar tantas cosas a la vez. Será mejor que recuerde que solo consiguió este trabajo gracias a mi marido. ¿De verdad crees que conseguiste este trabajo por tu talento? ¿Qué talento tienes? Al final, todavía tienes que confiar en mi esposo. No solo no apreciaste su ayuda,
sino que incluso lo golpeaste. Nunca me he encontrado con un bribón tan ingrato como tú en toda mi vida. Matthew se quedó sin palabras de inmediato porque no podía ver cómo se relacionaba su trabajo con Liam. Sin embargo, no podía molestarse en discutir con Demi. Ellen agitó las manos para detener la discusión. Bueno, Demi, no deberías perder el tiempo hablando tonterías con él. Matthew, déjame advertirte de antemano que serás responsable del pago de los intereses. Tienes que pagarlo por las buenas o por las malas. Y no me importa si vas a reunir el dinero vendiendo tu sangre o tu riñón. Demi se rió y comentó con sarcasmo. Vender su riñón. Supongo que no puede pagar los intereses incluso después de vender todos los órganos de su cuerpo. Matthew, nunca me he encontrado con un desastre andante como tú en toda mi vida. No solo no tienes talento, sino que también sigues causando problemas e implicando a las personas que te rodean. Capítulo 294. En medio de la acalorada discusión, Sacha de repente abrió la puerta y entró. Ellen se sorprendió al verla. Sacha, ¿por qué estás aquí? Sacha los confrontó con los dientes apretados. Papá. Mamá. ¿Qué diablos están tratando de hacer? Pueden dejar de entrometerse en los negocios de la empresa. Soy el presidente de la empresa y tengo toda la voz para decidir cómo se va a desarrollar y cómo invertir sus beneficios. ¿Qué es exactamente lo que están tratando de hacer al hacer comentarios no deseados sobre cómo trato con los fondos de la empresa? La voz de Sacha tembló de furia. James y Ellen parecieron sombríos en un instante. Sacha, ¿cómo pudiste decir algo así? ¿A qué te refieres con comentarios no deseados? Todo lo que hemos hecho es por su bien y por el de la empresa. Eres el propietario exclusivo de la empresa. Pertenece a nuestra familia. Por supuesto que tu madre y yo tenemos que vigilar el desarrollo de la empresa, así como la inversión en la que está involucrada. James reprendió. Sacha lo refutó con ansiedad. ¿Desde cuándo la empresa pertenece a nuestra familia? La empresa está formada por el directorio y los accionistas. Lo que significa que en realidad pertenece a todos los accionistas. Ellen respondió. Sí. Tenemos la junta y los accionistas. Pero usted es el presidente de la junta y el mayor accionista de la empresa. Lo que significa que la empresa pertenece a nuestra familia. Demi comentó con desdén. Papá. Mamá. No pueden ustedes dos entender lo que está tratando de insinuar. Lo que está tratando de decir es que la empresa es suya y no de nuestra familia porque ella es la presidenta. En otras palabras, la compañía es propiedad exclusiva de ella y no tiene nada que ver con ustedes dos. James y Ellen se asustaron de inmediato cuando escucharon a Demi. Sacha. ¿De verdad lo crees? Nos costó mucho criarte. Así es como nos vas a pagar. Va a romper los lazos con los dos solo porque ya es un adulto y se ha convertido en el presidente de Cunningham Pharmaceuticals. ¿Crees que te estamos reteniendo? Bien. Puedes pensar en nosotros de esa manera. Nos encontraremos un asilo de ancianos y nos quedaremos allí. No tiene que pagar por nuestra estadía porque no es de su incumbencia. Y no necesita preocuparse incluso si nos morimos de hambre. Ellen reprendió en un ataque de rabia. Muchos espectadores se habían reunido junto a la puerta para ver el programa y estaban discutiendo en voz baja. Sacha estaba tan enfurecida que todo su cuerpo temblaba porque no podía soportar más este comportamiento de su madre. Ella siempre hacía un gran escándalo por un asunto trivial, sin importar el momento y el lugar en el que se encontraba. Como lo que dijo su madre fue escuchado por los espectadores afuera. Probablemente ya la consideran una hija poco filial. Mamá. No puedes bajar la voz. Era eso lo que quise decir hace un momento. Lo que estaba tratando de señalar es que todas las decisiones relacionadas con el desarrollo y las inversiones de la empresa deben ser tomadas por el directorio de la empresa.
¿Por qué ustedes dos tienen que estar tan preocupados por el desarrollo de la empresa en lugar de quedarse en casa y disfrutar de una vida de ocio? Sacha murmuró. James replicó con voz sombría. No tenemos ningún comentario sobre el desarrollo y la inversión de la empresa. El problema es que esta vez estamos seguros de que esta inversión que vas a realizar no va a funcionar. No podemos decirle algo que le recuerde eso. Puede imaginarlo como si estuviera caminando por una carretera con los ojos cerrados y hubiera un bache frente a usted. ¿Crees que deberíamos verte caer sin recordarte su presencia? Papá. ¿Cómo sabes con certeza que esta inversión no va a funcionar? Sacha lo desafió con ansiedad. James se burló. No es tan difícil de decir. Matthew es un estafador para empezar. Puede ser buena la inversión que sugiere. Sacha espetó. ¿Por qué Matthew es un estafador? Porque la inversión que sugiere no puede ser algo bueno. ¿Entiendes en qué va a invertir? James hizo un gesto con la mano con desdén y explicó. No tengo que entender la inversión porque solo necesito entenderlo lo suficientemente bien para saber eso. ¿Cómo puede un hombre inútil como él encontrar algo bueno en lo que invertir? Como hombre que ni siquiera puede ganar más de unos pocos miles al mes. Ahora está hablando de una inversión de varios cientos de millones. ¿Alguien encontraría esto creíble? Sacha aclaró en tono urgente. Ese era su pasado, pero ahora es diferente. Además de eso, todo el mundo necesita la oportunidad de triunfar en la vida. Hace varios años, Matthew no tuvo su oportunidad. Pero eso no significa que no haya trabajado duro para conseguirla. Ahora que ha encontrado su oportunidad, no debería ofrecerle todo mi apoyo como esposa. Capítulo 295. Ellen se burló. Trabajó duro. Sí. Tienes razón. Ha estado trabajando muy duro para que la gente le dé dinero. Si bien depende de nosotros para ganarse la vida. Considera a Liane Sandel como otra fuente de ingresos al mismo tiempo. Nunca me he encontrado con un hombre tan desvergonzado en toda mi vida. De mí también se burló. Sacha. No estoy siendo malo contigo, pero... para ser honesta, eres la única que ha sido engañada por él. Puede preguntarle a cualquiera de fuera si cree que un hombre inútil mantenido es capaz de tener una carrera exitosa. Es tan obvio que solo está tratando de sacarte el dinero en lugar de construir una carrera. Después de obtener todo lo que pueda obtener de ti, se trasladará a Liane Sandel porque ya no vales nada para él. Lo que dijo provocó una conmoción entre los espectadores de inmediato y muchos de ellos comenzaron a mirar a Matthew con desprecio. Matthew frunció el ceño molesto. Siempre que lo humillaban en casa, siempre trataba de aguantarlo por el bien de Sacha. Sin embargo, lo habían llevado demasiado lejos al ir al hospital para humillarlo frente a tantos forasteros. Le lanzó una mirada gélida a Demi y le advirtió. Demi. Ya no eres una niña y tienes que ser responsable de las cosas que dices. El comentario que acaba de hacer fue una calumnia grave no solo para mí, sino también para el presidente Sandel. Si ella quiere hacerte responsable, no podrás librarte del apuro. Demi pareció inquieta a la vez. Aunque no la intimidaba Matthew, eso no significaba que no le temiera a Liane Sandel. Sin inmutarse, Ellen respondió bruscamente. ¿Cuál es el problema? Ya que eres lo suficientemente valiente como para hacer tal cosa, ¿por qué no podemos comentar al respecto? Es más, es un crimen hablar. Matthew respondió. Hablar no es un delito. Pero hacer comentarios difamatorios sí lo es. Solo mire cuántos de ellos afuera están tomando un video de nosotros ahora. Todo lo que ustedes dijeron antes ha sido grabado por ellos y los videos son prueba de que ustedes cometieron el crimen. Ellen pareció alarmada en un instante cuando descubrió que muchos de los espectadores les apuntaban con sus teléfonos para grabar un video de su discusión. Si sus comentarios llegaban a Liane, Ellen y Demi seguramente terminarían mal. Después de un momento de silencio,
Demi fue la primera en hablar. No quise decir lo que dije, solo estaba tratando de advertirte que no mires a la presidenta Sandel porque ella está fuera de tu liga. Ellen asintió rápidamente e intervino. Eso es lo que quise decir también. Lo que dijeron envió a los espectadores afuera a carcajadas a la vez. Debido a que los dos habían rectificado sus comentarios tan apresuradamente. Era obvio que estaban mintiendo. Los rostros de Ellen y Demi se enrojecieron de vergüenza y no se atrevieron a decir nada más. James luego apretó los dientes y dijo con enojo. Sacha. Dejemos a Liane Sandel y concentrémonos en Matthew. Eso sí. Puedes confiar en cualquier persona en este mundo. Pero no en un hombre conservado que depende de una mujer. No compro tu historia sobre él trabajando duro y esperando la oportunidad de tener éxito porque es un tipo desesperado. Si tuviera talento, no habría dependido de nosotros para ganarse la vida durante tantos años. No solo tenemos que apoyarlo. También tenemos que apoyar a su hermana. Además de eso, también fuimos nosotros quienes le conseguimos el trabajo en este hospital. Después de pasar 3 años en el hospital, no mejoró en absoluto y, al final, estaba dispuesto a ser un limpiador de baños. Si no fuera por nosotros quienes manejamos los hilos por él, podría tener esta habitación espaciosa y bien iluminada para él solo. Todavía estaría fregando los inodoros en el inodoro ahora mismo. ¿Cómo se puede esperar que alguien como él tenga una carrera exitosa? Luciendo confundida, Sacha preguntó. Sé cuándo hicieron los arreglos para él. Ellen declaró a todo pulmón. Sobornamos al subdirector del hospital. Casey Fleming. De lo contrario, ¿crees que podría haber conseguido el trabajo? La puerta se abrió de golpe desde afuera de repente y Casey entró en la habitación con una cara oscura. Dilo una vez más. ¿A quién sobornaste? Capítulo 296. Luciendo ofendido. Casey se quejó. Señor Larson. Realmente no puedo soportarlo más. Lo transferí a este departamento porque pensé que era un médico excelente que podría fortalecer y expandir este departamento recién establecido del hospital. Pero realmente no puedo ver lo que están tratando de hacer acusándome repetidamente de soborno. Están llevando esto demasiado lejos arrojándome barro todo el maldito tiempo. Es porque piensan que soy un presa fácil. Hay un límite para la tolerancia de uno. Sin importar cuán de buen carácter sea uno. Si no puedo limpiar mi nombre hoy, ¿cómo voy a continuar mi carrera aquí? Ellen se burló. Lo expresaste tan bien. Acabas de decir que Matthew era un médico excelente. ¿Qué sabe él de medicina? Solo lo dijiste porque querías encubrir el hecho de que recibiste un soborno de nosotros. Bah. Si fuera un médico magnífico, yo sería la reencarnación de Hipócrates. Ahora, finalmente me doy cuenta de que todos ustedes que trabajan en el hospital son solo un grupo de personas desvergonzadas. Ustedes son capaces de darle vueltas a la historia siempre que se adapte a sus propósitos. Su comentario envió a la multitud afuera a un alboroto de inmediato porque muchos de ellos se sintieron ofendidos y todos estaban molestos. Casey se puso lívida de rabia por su comentario. De usted afirmó que acepté el soborno. No es así. Muy bien. ¿Tienes pruebas? Sin pruebas. Lo que dijiste es un comentario difamatorio. Ellen gritó como una loca. Ese no fue un comentario calumnioso. Bien. ¿Quieres argumentar para salir de esto? No. Genial. Hagamos una promesa a Dios ahora. Apunte sus dedos hacia el cielo y prometa que no tomó el dinero. Si tomó el dinero, todos los miembros de su familia morirán. Vamos. Haz la promesa ahora. Casey estaba tan enojado que su rostro enrojeció. ¿Crees que estoy asustado? Puedo hacer la promesa. Pero debe repetir ese comentario calumnioso que acaba de hacer.
Lo grabaré y llamaré a la policía en caso de que se niegue a admitirlo más adelante. Exasperada, Ellen exigió. Liam. Díselo tú. Pregúntele en voz alta y clara si tomó su dinero o no. Luego. Describa cómo le ofreció el dinero. Cómo lo aceptó y cómo hizo el trabajo. No escatimes en detalles y cuéntaselo a todo el mundo. Liam estaba tan atónito que casi vomitó sangre. ¿De verdad quiere que describa el soborno que cometí mientras que Sei registrará lo que diga? No le pasará nada después de que haga esa promesa. Pero se considerará que hago un comentario difamatorio al acusarlo de soborno. Si la situación se agrava, la policía podría arrestarme y detenerme. Eres muy inteligente al convertirme en un chivo expiatorio del problema que creaste. Mamá. ¿Por qué pierdes el tiempo peleando con este tipo? Olvídelo si no quiere admitir que se ha llevado el dinero. Imagina que le dimos el dinero a un mendigo. Puede que no esté preocupado por la posibilidad de perder a todos los miembros de su familia. Pero tenemos que pensar por nosotros mismos. ¿Verdad? Murmuró Liam. Casey estaba hirviendo de rabia y golpeó la mesa antes de decir. ¿A quién diablos te refieres? Dímelo a la cara otra vez. Nunca me han acosado de esta manera en todos los años que he trabajado aquí. Señor Larson. Traté de tolerarlos por su bien. Pero lo están llevando demasiado lejos. Si no llamo a la policía para limpiar mi nombre hoy, me mataré aquí golpeándome la cabeza contra la pared. Mientras que Sei gritaba. Sacó su teléfono. Tanto Ellen como Liam entraron en pánico a la vez porque estarían en un gran lío si Casey realmente llamaba a la policía. Aunque Casey realmente tomó su dinero. No tenían ninguna prueba para demostrarlo. Además de eso, le dieron efectivo en lugar de transferirle el dinero electrónicamente. Sin ninguna grabación de voz o video para probar el soborno. ¿Cómo iban a demandarlo? Sin embargo, no pudieron evitar ser acusados de difamación porque todos los espectadores afuera habían escuchado cómo acusaron a Casey de soborno hace un momento. Liam le lanzó una mirada a Ellen. Ellen habló de inmediato. Ya no puedo molestarme en discutir con una rata como tú. Olvídalo. Voy al baño. Con eso. Salió de la habitación directamente. Liam se estiró y dijo. Voy a tomar un cigarrillo. Él también salió de la habitación después de Ellen. Solo entonces Casey sintió que algo andaba mal. Ubícalos y evita que se escapen. Ordenó de inmediato. Cuando los agentes de seguridad salieron corriendo de la habitación, se vio a Ellen y Liam huyendo de la habitación a la velocidad del rayo y ya era demasiado tarde para que los agentes de seguridad los alcanzaran. En cuanto a James y Demi, aprovecharon el tiempo en que los agentes de seguridad estaban ausentes para huir del lugar. Por fin. Solo quedaron Matthew y Sacha en la habitación. Sacha se disculpó y dijo. Matthew. Lo siento. No sabía que vendrían aquí para crear una escena. No les he dicho nada de lo que está sucediendo en Cunningham Pharmaceuticals y me pregunto de dónde sacaron las noticias sobre el préstamo. En un tono solemne. Matthew preguntó. Sacha. ¿Por qué no me dijiste qué pasó con la empresa? Sacha primero dejó escapar un suspiro de resignación antes de explicar. Matthew. Ya has hecho mucho por la empresa. Como presidente. Es mi obligación manejar el problema de la empresa por mi cuenta. No siempre puedo confiar en ti cada vez que me enfrento a un problema porque tú también estás ocupado construyendo tu propia carrera. Aunque no puedo ser una esposa que pueda ofrecerte ayuda. No debo ser una carga para ti. Matthew se lamentó. Sacha. Sé que hiciste esto por mí. Pero debes recordar que somos una pareja casada y que somos la persona más querida del otro. Se supone que debemos enfrentar todos los problemas de la vida juntos y nadie es una carga para el otro. Como marido y mujer. No deberíamos apoyarnos y ayudarnos mutuamente si queremos mejorar nuestras vidas.
Las lágrimas brotaron de los ojos de Sacha mientras murmuraba: Matthew. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Conocerte es lo más afortunado que me ha pasado. Conmovido por su confesión, él la tomó de las manos y respondió con voz suave: No tienes que agradecerme las cosas que hago por ti y no tienes que preocuparte por la crisis de la empresa porque yo podré para arreglar todo. Pronto. Lo que debe hacer ahora es reembolsar el préstamo que acaba de tomar. Sacha negó con la cabeza de inmediato e insistió: De ninguna manera. Necesitas la inversión y yo tengo que ayudarte en cualquier caso. No pagaré el préstamo. De todos modos. Ya está aprobado. Matthew la tranquilizó con una sonrisa. Sacha. No tienes que preocuparte por mí. De hecho, ya he reunido suficiente dinero porque me he encontrado con muchos inversores. Sacha se quedó atónita durante unos segundos antes de exclamar: Esa es una razón más para que invierta en ti. Si otros confían en ti, ¿no debería yo confiar en ti aún más? Capítulo 297. Matthew se sintió profundamente conmovido por Sacha. De hecho, en el momento en que él le contó sobre la inversión, ella no solo accedió a contribuir sin siquiera preguntarle los detalles de la inversión, sino que incluso le sacó un préstamo. Alguien más podría confiar en él tan incondicionalmente como ella. Sacha. Gracias. No te preocupes. No te defraudaré. Matthew prometió sinceramente. Sacha se rió entre dientes y le dijo: ¿Cuándo me has defraudado? Bueno. No tengo tiempo para hablar contigo ahora porque estoy hasta el cuello en este momento. Si papá y mamá lo visitan nuevamente, ignórelos o puede hacer que los oficiales de seguridad se los lleven si se vuelven demasiado molestos. Intentaré hacerles entrar en razón si se sienten infelices. No permitas que te intimiden. Después de alisar los pliegues de la camisa de Matthew, Sacha se dio la vuelta y se fue, observándola mientras se alejaba. Matthew apretó los puños con fuerza. Sacha era de hecho la mejor esposa de este mundo. Esta vez, debía destruir a los Hughes por completo porque no podía permitir que nada malo le sucediera a la mujer que más lo amaba. Después de pasar algún tiempo en su oficina esa mañana, Tiger llamó a la puerta y lo visitó de la nada. Matthew. Parece que estás en medio de algo. Tiger lo saludó con una sonrisa. ¿Qué pasa? Matthew le preguntó con curiosidad. Tiger le respondió de inmediato. Oh. Stanley me contó sobre la inversión que hizo en un proyecto en el que estás trabajando y me preguntaba si yo también podría contribuir. Junto con los 50 millones de efectivo que tengo. Tengo aproximadamente 200 millones en total después de poner algunas de mis propiedades y empresas como garantía del banco. Matthew. Los voy a invertir todos en tu proyecto. Matthew lo miró con asombro porque nunca había esperado que Tiger fuera tan rico. Tiger. No creo que Stanley te haya explicado mi proyecto muy claramente. Esta vez, voy a competir con los excelentes médicos de los 6 estados y el resultado es incierto. Si resulta que soy el perdedor, todo el dinero invertido en esto se irá por el desagüe. ¿Está seguro de que desea invertir todos sus activos? Matthew dudó. Tiger asintió de inmediato e insistió. Matthew. No sé mucho sobre cosas como esa y Stanley me ha contado todo sobre los riesgos de la inversión. Pero Matthew. Tienes mi absoluta confianza desde que decidí trabajar contigo. Dado que desea ejecutar este proyecto, tendrá todo mi apoyo. Incluso si eso significa que tengo que vender todo lo que tengo. El dinero no es gran cosa porque siempre puedo ganar más. La cuestión es que, ¿cómo me ves como tu amigo? No puedo verme a mí mismo como un hombre decente si no ofrezco mi apoyo cuando lo necesitas. La declaración de Tiger fue una sorpresa para Matthew porque nunca había pensado que Tiger sería tan leal con él. Lo que no sabía era que Tiger ya lo consideraba su patrocinador por completo.
Desde que Matthew salió ileso de la confrontación pública sobre la muerte de Zachary en manos de las 10 grandes familias de Eastcliff, y logró que los Jackson le pagaran una suma de 300 millones como compensación. Tiger había visto el potencial en Matthew y había tomado la decisión de trabajar para él. Matthew asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo. Muy bien. No voy a evitar que contribuyas viendo lo leal que eres conmigo. Puedes participar en esta inversión y te prometo que no dejaré que sufras ninguna pérdida. Encantado de escuchar eso. Tiger expresó su gratitud. Matthew. Muchas gracias. Luego, Tiger transfirió los 200 millones a la tarjeta bancaria de Matthew. Cuando Matthew revisó el saldo de su cuenta, notó que Sacha también había transferido los 200 millones a su cuenta, junto con el dinero que había reunido anteriormente. Ahora tenía un total de 2.000 millones. Que era mucho más de lo que tenía la Asociación Médica de Eastcliff. El elemento clave para unirse a la conferencia médica de los 7 estados del sur fue tener enormes fondos. Fue porque los mejores talentos de los 6 estados dividirían los recursos médicos de los 6 estados durante la conferencia médica. Y todos querían tomar una porción del pastel. Uno no tendría derecho a unirse a la conferencia si no tuviera un capital enorme, porque no había forma de que los otros participantes permitieran que alguien se beneficiara de la conferencia sin antes ofrecer algunos. Luego, Matthew le ordenó a Stanley que comenzara los preparativos para establecer la asociación médica. La conferencia médica se llevaría a cabo 3 días después y Matthew ya se había preparado completamente para ella. Capítulo 298. Después de salir del hospital, Sacha se dirigió directamente a Cunningham Pharmaceuticals, que estaba en un estado de confusión en ese momento. Tan pronto como entró en su habitación, vio a sus padres y a su hermana sentados dentro. Casi se derrumba al verlos. Vinieron aquí justo después de huir del hospital. Papá. Mamá. Hablemos de los problemas que tengan cuando regrese a casa más tarde. Mi plato está lleno en este momento y no tengo tiempo para pelear con ustedes. Sacha espetó, luciendo ofendido. James golpeó la mesa y gritó enojado. Sacha. Cuidado con tus palabras. ¿Quién está peleando contigo? Ellen, que también parecía furiosa, reprendió. Sacha. ¿Cómo puedes expresarlo de esa manera? Estamos teniendo una pelea contigo. Estamos tratando de hacerte entrar en razón por tu propio bien. Puedes escuchar lo que decimos. Tus padres intentarán hacerte daño, porque solo escuchas a un extraño y nos ves como villanos. Sabes que un buen consejo suele parecer desagradable. De mí se burló. Sacha. Eres la erudita de nuestra familia y papá y mamá siempre pensaron que eras la niña brillante. Sin embargo, empiezo a dudar de eso a juzgar por su comportamiento reciente. Como un chico que ni siquiera se graduó de una escuela técnica. Matthew ha trabajado como limpiador de baños en el hospital durante varios años y ha dependido de nuestra familia para ganarse la vida durante mucho tiempo. Cualquiera puede decir que es un hombre inútil. ¿Cómo te engañó? Decidiste darle 200 millones para invertir en un proyecto que mencionó casualmente, pero no estabas dispuesta a darle a papá y mamá. Las 2 personas que más te quieren y son las más cercanas a ti. Una suma de 10 millones para abrir una farmacia. Tienda que es poco probable que sufra pérdidas. Por desgracia. Realmente no tengo idea de cómo comentar sus decisiones. ¿Sabes qué? Debería haber un límite incluso si decides ser una hija no filial. Si bien le dio a su esposo una inversión de 200 millones. Ni siquiera estaba dispuesta a ofrecer 10 millones a sus padres. ¿Es esto lo que se supone que debes hacer como hija? James agitó las manos con indignación y gritó. Ya es suficiente. Sacha. No esperamos que seas muy filial con nosotros porque nunca hemos esperado nada de ti como tus padres. Sin embargo, simplemente no podemos ver que alguien te mienta y al final pierdas todo lo que tienes sin hacer nada para detenerte.
Sacha. Te lo ruego. Mientras James hablaba, de repente se puso de rodillas, produciendo un golpe cuando aterrizó en el suelo. Padre. Sacha exclamó en estado de shock. Se acercó apresuradamente para ayudarlo a ponerse de pie. Pero él la detuvo. Déjalo ser. Escuche las sinceras palabras de su padre. Él gritó a todo pulmón, con voz temblorosa. James imploró. Le ruego que retire la inversión de 200 millones y se divorcie de Matthew. Seguramente te encontraremos otro marido que es 1000 veces mejor que Matthew. Siempre que consigas un buen esposo. Tu madre y yo podremos morir en paz incluso si fallecemos ahora. Las lágrimas corrían por el rostro de Sacha porque James la estaba obligando a hacer lo que él quería en lugar de rogarle. Sacha. Eres un animal. Papá está arrodillado para suplicarte. Pero tú sigues ahí parado sin sentirte culpable en absoluto. No puedes escuchar a papá esta vez. Está haciendo esto por tu bien. ¿Por qué no puedes apreciarlo? Demi gruñó enojada, con el rostro enrojecido. Sacha también se arrodilló y suplicó con voz temblorosa. Papá. Puedes creer en mí y darle otra oportunidad a Matthew también. También les ruego a todos que dejen de obligarme a hacer lo que no quiero. No pueden creer en Matthew por una vez y dejar de tener tantos prejuicios. James gruñó enojado. ¿Realmente tenemos prejuicios? Han pasado 3 años. 3 años enteros. ¿Qué ha hecho a lo largo de los años? ¿Qué talento ha demostrado? ¿Cómo podemos creer en él? Justo cuando Sacha estaba a punto de decir algo, una voz desdeñosa vino de repente desde la puerta. Oye. Tío Cunningham. ¿Qué están haciendo? Tu hija y tú están arrodillados uno frente al otro. Estás haciendo un juramento. Todos se dieron la vuelta para encontrar a Charlie de pie junto a la puerta con una sonrisa astuta en el rostro. Y detrás de él estaba el resto de los Cunningham. Capítulo 299. James y Ellen se pusieron rápidamente de pie. Era necesario que mantuvieran su imagen frente al resto de los Cunningham porque una vez habían sido maltratados por ellos. James reprendió con los dientes apretados. Charlie Cunningham. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde están los agentes de seguridad? No tienen prohibido venir aquí sin nuestro permiso. Eric dio un paso adelante desde algún lugar detrás de Charlie y se burló. James. Veo que has desarrollado un temperamento desde la última vez que nos vimos hace varios días. Eres el rey padre de esta empresa porque tu hija es la presidenta. ¿Cómo se atreve a entrometerse en el desarrollo de la empresa sin antes reflexionar sobre sus propias capacidades? Con su rostro enrojecido, James respondió con los dientes apretados. Papá. Soy diferente a ti. No soy el padre del rey. Y tampoco me entrometo en los negocios de la empresa. Sin embargo, Sacha es la que dirige la empresa ahora y no creo que esté muy feliz de verlos aquí. Eric se burló. Ja. Ella no tiene nada que decir en esto porque hoy no estoy aquí solo. Todos los accionistas de la empresa están aquí. Vas a echarlos a todos de la empresa. Con aspecto alarmado. Fue solo entonces cuando James se dio cuenta de que había una multitud parada afuera de la puerta y estaban formados por los accionistas de la compañía. ¿Cómo se las arregló Eric para convocar a todos los accionistas aquí? ¿Qué estaba tratando de hacer exactamente? En ese momento, esos accionistas entraron en la sala. Presidente Cunningham. Me dijeron que nuestra empresa enfrenta algún tipo de problema en este momento. Muchos de nuestros clientes exigieron cancelar sus pedidos e incluso se rescindió el contrato por valor de 3.000 millones que recibimos hace algún tiempo. A pesar de la crisis, todavía decidió poner todas las acciones de nuestra empresa como garantía de un préstamo de 200 millones del banco para invertir en algún proyecto turbio. ¿Es eso cierto? Uno de los accionistas cuestionó con voz sombría. James pareció abatido de una vez.
Las cosas se iban a poner más complicadas ya que los accionistas ahora estaban al tanto de la inversión. Demi le lanzó una mirada de desprecio a Sacha y le susurró. Te dije que retiraras esa inversión pero te negaste a escuchar. Mira en lo que te has metido. Estoy deseando ver cómo manejará esto. Ellen luego dijo rápidamente. No pasó nada de ese tipo. Damas y caballeros. Ustedes deben haber tenido una idea equivocada. La empresa va en la dirección correcta y todo funciona sin problemas. Lily resopló y la interrumpió gritando. Cállate. Vieja bruja. No puedo creer que tenga la cara para decir que la empresa va en la dirección correcta. ¿Crees que todos los accionistas son lo suficientemente ciegos o tontos como para creerte? ¿Te atreves a dejarles echar un vistazo a las cuentas y balances de la empresa? Ellen se quedó perpleja de inmediato. Lily luego le lanzó a Sacha una mirada de reojo y le desafió. ¿Cuál es el problema? Tiene las agallas para hacer algo pero no es lo suficientemente valiente para admitir que lo ha hecho. Sacha. No tienes mucho talento. Vamos. Cuéntales a todos los accionistas cómo has estado dirigiendo la empresa. ¿Crees que eres superior a todos los demás solo porque de alguna manera te las arreglaste para conseguir el trato que valía 3.000 millones con tu buena apariencia? Permíteme recordarte que usar tu cuerpo para intercambiar contratos no funcionará a largo plazo porque ser competente es la única forma de sobrevivir en este duro mundo real. Sin competencia, los hombres se cansarán de tu apariencia algún día. Sin importar lo hermosa que seas. Muchos de los accionistas se echaron a reír y sus ojos estaban llenos de malicia cuando miraron a Sacha. Sacha, cuyo rostro enrojeció de vergüenza, reprendió con los dientes apretados. Lily Cunningham. Será mejor que cuides tus palabras. Luché por todos los contratos con mi propia habilidad. Y sí. La empresa está teniendo algunos problemas en este momento. Pero estoy tratando de resolverlos. Además, creo que puedo sacar a la empresa de esta situación. Charlie se burló. Sacha. Estoy realmente impresionado por lo bueno que eres presumiendo. ¿Puedes decirme cómo vas a solucionar el problema? Además, quiero que nos explique a todos los que estamos aquí sobre el propósito del préstamo de 200 millones que tomó al poner nuestras acciones como garantía. No me digas que es una inversión porque no somos tontos. Para nosotros es obvio lo que está tratando de hacer. Vas a apoderarte de todo el efectivo y huir porque sabes que la empresa estará acabada. No es así. Capítulo 300. La declaración de Charlie hizo que todos los accionistas se pusieran furiosos a la vez. Ella es tan malvada. No vamos a estar implicados por su plan. Puso todas las acciones de nuestra empresa como garantía y le dio el dinero a Matthew. ¿Qué vamos a hacer si se escapan con la enorme suma de dinero más adelante? Exactamente. Cuando llegue el momento de que el banco solicite el reembolso del préstamo, no tendremos más remedio que vender la empresa para pagarlo. ¿Cuánto valdrán nuestras acciones para cuando suceda? Realmente nunca había esperado que sucediera algo como esto. La forma en que hace las cosas es muy dura y agresiva a pesar de su buena apariencia. Ella es una mujer fatal. Ella debe ser. Sacha rápidamente aclaró. Todos me han entendido mal. Le ofrecí la inversión a Matthew porque vi potencial en su proyecto. Mientras el proyecto de Matthew tenga éxito, nuestra empresa volverá al camino correcto. Además de eso, solo puse mis propias acciones como garantía y todos ustedes aquí no estarán implicados. Charlie se burló. Sacha Cunningham. Deja de intentar hacerte el tonto con nosotros. ¿Crees que esto solo te concierne aunque solo pongas tus acciones? De hecho, toda la empresa se verá afectada. Si no puede pagar el préstamo, el valor de mercado de la empresa disminuirá. Para cuando suceda, ¿cuánto valdrán nuestras acciones?
Es posible que pueda salvar su trasero porque ha puesto sus acciones como garantía por adelantado y ha recuperado el dinero prestado. Pero no es correcto que nos eche debajo del autobús. Una conmoción estalló entre los accionistas una vez más después de escuchar su declaración. Sacha estaba tan presa del pánico que su rostro se puso pálido como una sábana. Todos. Realmente no tengo esa intención. Créame cuando le digo que nada saldrá mal con el proyecto de Matthew. Si la inversión tiene éxito, no solo salvará a la empresa de su difícil situación actual, sino que también obtendrá una ganancia lucrativa de ella. Todo lo que he estado haciendo es por el bien de nuestra empresa. Uno de los accionistas se burló. Sacha Cunningham. Deja de intentar pintar una imagen optimista del resultado de la inversión. Todos no somos niños y no nos compramos tu historia. No crea que se le permite hacer lo que le plazca solo porque es el presidente. Todos los de la Junta no vamos a aprobar esta inversión. Además, creo que no eres la persona adecuada para administrar la empresa y esperamos que puedas entregar el sello oficial. El resto de los accionistas también inició un clamor exigiendo que Sacha entregara su poder. Por supuesto, algunos de ellos se pusieron del lado de Sacha principalmente porque confiaban en Matthew. Entonces comenzó una discusión entre las dos partes opuestas. De pie en medio de la multitud, Eric lucía una sonrisa maliciosa mientras observaba el caos. Había esperado mucho tiempo por una oportunidad como esta. Y estaba pensando en aprovechar este incidente para sacar a Sacha de la Junta y poder tomar el control de la compañía nuevamente. Mientras James y Ellen parecían abatidos, Demi gruñó enojada. Sacha, mira el desastre que has hecho. Te advertí que no le creyeras a Matthew hace mucho tiempo. Pero te rehusaste a escucharme y pensaste que estábamos tratando de hacerte daño. ¿Cómo vas a manejar este lío? ¿Qué tendrá nuestra familia si lo expulsan de la empresa mientras sus acciones están en el banco? Papá y mamá finalmente son dueños de todo lo que tienen ahora después de trabajar duro durante la mayor parte de sus vidas. Pero lo perderán todo por tu culpa. Solo estarás satisfecho cuando caigan. Sacha apretó los dientes y sintió la necesidad de decir algo para refutar a Demi. ¿Qué quieres decir con que papá y mamá lo perderán todo por mi culpa? ¿Qué tiene que ver todo lo que está sucediendo ahora con que ellos trabajen duro la mayor parte de sus vidas? Enjugándose las lágrimas de su rostro, Ellen se lamentó. Te dije que Matthew era una maldición. Pero no me creíste. Ay. Sacha. Eres demasiado obstinada. Es culpa nuestra por tomar una decisión tan apresurada en ese entonces. No deberíamos haber encontrado a un cabrón como tu marido. Sacha, que estaba molesta por el comentario de su madre, desafió. Mamá, ¿puedes dejar de criticar a Matthew? ¿Qué ha hecho mal exactamente? James derribó la mesa enfurecido. No puedo creer que todavía lo estés defendiendo. Estás tratando de volvernos locos. Gruñó. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.